nombre es Nadia Guadalupe Rojas Beltrán y les hablaré del tema violación a los derechos humanos en México y en Sinaloa. El primer tema es los niños maltratados. El proceso de identificación y visibilización de la violencia contra niños, niñas y adolescentes se destacan tres elementos que representan retos para la mayor parte de los países. El primero es que hay formas de violencia que son socialmente aceptadas o no percibidas como violentas o perjudiciales y por lo tanto no son registradas ni reportadas. El segundo sería que debido a su edad o situación de vulnerabilidad, los niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia nunca o escasamente reportan formalmente a ser víctimas de violencia. Y la tercera y última es que la misma falta de datos creó la percepción de que la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes es un tema de menor magnitud, por lo que en realidad se encuentra subestimado. La violencia contra los niños, niñas y adolescentes es toda una forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Algunos tipos de violencia son la física, la sexual, la emocional, el descuido o trato negligente, las prácticas perjudiciales o la institucional. Jornaleros agrícolas, trabajadores migrantes y derechos humanos en Sinaloa. Las personas jornaleras agrícolas son aquellos trabajadores eventuales del campo que se emplean a cambio de un salario en labores que van desde la preparación del terreno hasta el cuidado y cosecha de los cultivos. Las personas jornaleras tienden a trabajar por estaciones, por lo que hay periodos del año en que no reciben ingresos. No contar con un empleador fijo, por lo que cambian de lugar de trabajo frecuentemente, atendiendo necesidades temporales en cada uno. Tener dificultad para acceder a contratos que formalicen sus actividades, prestaciones de seguridad social e incluso condiciones de trabajo decente. Las situaciones de discriminación que sufren los jornaleros están asociadas a sus altos niveles de marginación, su alta movilidad migratoria, el carácter informal de la mayor parte de sus relaciones laborales, así como su origen étnico. Por sus condiciones laborales les resulta difícil el acceso a derechos como la salud, la vivienda. Además, sus necesidades de movilidad constante también tienen efectos negativos sobre la posibilidad de que sus hijas e hijos permanezcan en el sistema educativo. Violación a los derechos humanos de la mujer. La violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, desde la pareja y familiares hasta desconocidos. En el ámbito privado, la persona que más frecuentemente agrede a las mujeres es su propia pareja. La falta de documentación de esta forma de violencia contribuye a que se invisibilice y perpetúe. Algunos tipos de violencia son la violencia sexual, la violencia física, la violencia económica y la violencia emocional. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contiene los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, que son la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de mujeres. Define conceptos fundamentales como la violencia contra las mujeres, derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, empoderamiento de las mujeres y misoginia. También estableció en qué ámbitos de la vida están siendo violentadas las mujeres, definiendo violencia por modalidades como lo son la violencia familiar, laboral y docente, comunitaria y violencia institucional. Adultos mayores. Las personas mayores son aquellas que tienen 60 años de edad o más. La violencia hacia las personas mayores ocurre en el ámbito privado y en muchas ocasiones tapado por los familiares cercanos, quienes en la mayor parte de los casos lo ejercían. El maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad avanzada
por la falta de medidas apropiadas para evitar lo que se producen en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional, la violencia por razones económicas o materiales, el abandono, la negligencia y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto. Algunos tipos de maltrato son el maltrato físico, el maltrato psicológico, el abuso sexual, el abandono, explotación financiera, maltrato estructural. Algunos tipos de violencia que es común no notar son por desconocimiento, por falta de sensibilidad, porque llegamos a acostumbrarnos a ella. La violencia puede ser ejercida por familiares, vecinos, desconocidos y puede darse dentro de la familia, en la comunidad o por parte de las instituciones. Violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad han sido excluidas de la vida activa de la sociedad y a la fecha carecen el reconocimiento pleno de sus derechos humanos, ya que se considera que no pueden llevar a cabo las actividades en igualdad de condiciones que el resto de las personas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos creó en marzo del 2011 la Dirección General de Atención a la Discapacidad con el objetivo de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 33.2 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual mandata la designación en parte de los estados por parte de uno o varios mecanismos independientes para promover, proteger y supervisar la aplicación de dicha convención. Algunos derechos vulnerados son la protección de salud por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la educación por la Secretaría de Educación Pública, la seguridad jurídica por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Los derechos de los pueblos indígenas. En septiembre del año 2017, la ONU aprobó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pretendiendo con ello la protección de aproximadamente 370 millones de personas pertenecientes a estas comunidades en el mundo. En este documento se reconocen los derechos individuales y colectivos cuyo fundamento es manifestado en la Declaración, la cual señala que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos en cuanto a dignidad y derechos y reconocimiento al mismo tiempo, el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales, afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas que constituyen el patrimonio común de la humanidad. Unas medidas mínimas de respeto a los derechos de los pueblos indígenas son propiedad de la tierra, acceso a los recursos naturales de los territorios donde están asentados, respeto y preservación de sus tradiciones y autodeterminación, educación bilingüe e implementación de medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de las condiciones económicas y sociales de los ancianos, mujeres y menores en particular. Periodistas y activistas sociales. México es uno de los países más inseguros para quienes ejercen el periodismo de denuncia o son activistas sociales que defienden una causa en contra de grupos de poder económico y político. Las estadísticas nos permiten ver la magnitud del problema en la relación a la violación de los derechos humanos de periodistas y activistas sociales, así como la falta de acciones legales por parte del Estado, encaminadas a la protección de los derechos de libre expresión y de seguridad, pero sobre todo de protección del derecho a la vida y a la seguridad personal. La ola de violencia contra los periodistas incluyen amenazas, secuestros y asesinatos de periodistas, especialmente en los que cubren noticias sobre la guerra contra el narcotráfico y las investigaciones individuales de los cárteles de la droga. Esto constituye una doble falta contra los derechos humanos, dado a que se atenta contra la vida y contra la libertad de expresión. Esto sería todo de mi parte, gracias por su atención.